empezar entonces y ya vamos la lección 6, terminamos la lección 5 y hemos visto en este recorrido del módulo 2, hemos visto el porqué de la lucha, la lucha por el gobierno, la lucha por la llenura, la lucha por avanzar y vimos la lucha entre ser un cristiano público o secreto. De todos estos temas que hemos visto, ¿qué, ¿qué me pueden decir? ¿Qué es lo que Dios ha hablado a sus vidas? Hemos ido aprendiendo que tenemos un termómetro, deberíamos de estar midiendo nuestros avances, cómo vamos, en dónde nos hemos detenido y cómo seguimos avanzando. No para, no para medir quién va adelante del uno del otro o quién es mejor. No, eso no se trata. Se trata de que analicemos cómo vamos, ¿no? Si hemos avanzado, si nos hemos estancado, si estábamos estancados, si hemos ido creciendo. Entonces, me gustaría que me pudieran decir cómo vamos hasta aquí, qué es lo que Dios les ha mostrado y qué ha hecho Dios en sus vidas. ¿Quién dice yo? ¿Quién empieza? Hermanita Carmen. Pues ahora sí que debemos de seguir el camino de Dios y no apartarnos de Él y no ser cristianos ¿cómo? Anónimos, anónimos, sino que debemos de estar orgullosos de ser cristianos y pues llevarle la palabra a la gente y seguir su camino y no ay Dios mío, y debemos de dar la gloria y honra a Dios. Nosotros somos simples instrumentos, llevando la palabra de el que toca el corazón es Dios, no somos nosotros. Debemos de seguir pues llevando la palabra a la gente. Okay. Debemos de ¿Ha aplicado algunas cosas en su vida de lo que hemos aprendido? Pues sí, por ejemplo, pues siendo un poco mejor y aparte de eso, lo poquito que sí lo comparto a la gente. Ok, muy bien. Muchas gracias, hermanita Carmen. Hermanito Rodrigo, ¿cómo vamos hasta el día de hoy? Pero yo lo decía, hermano, que gracias a Dios he estado aprendiendo y realmente no soy deshonesto, soy honesto al decirle de que pues cuando trato yo de hablar con la gente, las pocas personas con las que tengo contacto, trato de reflejar una actitud positiva y llena de amor hacia con ellos, aunque no les hablo así de la palabra de los versículos de Dios, pero trato de reflejar una buena actitud. Y personalmente, como se llama, he avanzado poco o mucho, pero pues aquí en la casa lo llevo tranquilo. Pues es que no son de ningún lado, es un encierro aquí estar en casa. Yeah. Y las cosas fundamentales es cuando salgo. Y no tengo contacto realmente con nadie. Con los compañeros del antiguo trabajo, muy poco y nada más. Pero sí he visto mejorar la situación conmigo, Amén. Sí, claro, no siempre salimos, ¿no? No siempre tenemos contacto con otras personas, y más con esta pandemia, ¿no? Que tenemos que seguirnos cuidando, pero también debe de verse ese cambio reflejado en nuestra casa, ¿no? Que es donde primero se debería de ver, primero en nosotros, en nuestra casa, la pastora en su mensaje que dio el domingo, habló algo de toicos, ¿no? Que era nuestros círculos que teníamos, ¿no? Y nuestro primer círculo, pues, es nuestra pareja, nuestra esposa o esposo, luego nuestros hijos, nuestros conocidos, pero que realmente Dios vaya transformando nuestra vida. De eso se trata el discipulado, ¿no?
que mediante el discipulado Dios vaya transformando nuestro diario caminar y recordemos que es primero yo y después mi esposa, después mis hijos y que por mi ejemplo, por lo que Dios trabaja en mí, también se va a ver reflejado en los demás. Y bueno, pues tenemos que seguir caminando y tenemos que seguir avanzando, ¿no? Gracias, hermano Rodrigo. Suegrita, algo que nos quiera aportar, por favor, ¿qué es lo que Dios ha trabajado en su vida? ¿Cómo va? ¿Cómo se siente? Pues sí, he ido entendiendo las diferentes luchas que cada uno tenemos que pasar y pues sí, he ido aplicando también algunas en la casa, en el trabajo, en mi persona, ¿no? Como decías hace rato, lo que Dios trabaja en nosotros, pues se tiene que ver reflejado. Ahí voy, ahí voy. A lo mejor no a pasos agigantados, pero quiero hacerlo pues bien. Y, y bueno, pues el hecho de estar aprendiendo, como decías tú, ser hacedores, no solo oidores de la palabra, y entonces, pues, pues ahí la llevo, ¿no? Voy entendiendo, voy paso a paso, y y bueno, pues quiero seguir aprendiendo. Sí, gracias, muchas gracias. Como bien dice, vamos aprendiendo todos los días, ¿no? Y vamos caminando y lo importante es ir avanzando. Y pues Dios tiene que trabajar muchas cosas en cada uno de nosotros, ¿no? Y sigue trabajando, somos una obra en construcción, Dios nos sigue construyendo, nos sigue enseñando y vamos avanzando, así que no hay por qué desesperarnos, pero siempre es importante ir haciendo altos en el camino y decir, voy bien, estoy aprendiendo, estoy aplicando y le sigo adelante, ¿no? Muchas gracias, les doy muchas gracias por compartir y bueno, pues vamos al tema de hoy. Hoy se llama, es la lección número 6 y es la lucha contra la religiosidad o falsa espiritualidad. ¿Sí? Entonces, en nuestro número 3, Romano, dice enseñanza práctica. Y dice gracia contra legalismo. Y luego dice, es una gran tentación reglamentarnos la vida para asegurarnos de la fe, pero debemos vivir la fe por gracia y en libertad. ¿Sí? Entonces, todo esto que les voy a decir no viene en el discipulado. Si voy muy rápido, me voy más lento para que se gustan escribir, pero también si quieren les puedo compartir más adelante mis apuntes. Entonces vamos a ver la diferencia entre gracia y legalismo, porque aquí nos dice que gracia contra legalismo, pero ¿qué es gracia y qué es legalismo? ¿De qué está hablando aquí el discipulado, no? Entonces, ¿alguien me puede decir qué entiende por gracia? ¿O qué es la gracia? Es un regalo de Dios, Ajá, es un regalo de Dios. el más regalo de Dios. Es un regalo de Dios, un don de Dios. Sí. Muy bien. Entonces, el término gracia significa benevolencia. Benevolencia, favor o beneficio. ¿Sí? O beneficio, que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Por eso, gracia, siempre decimos, es un regalo inmerecido. No nos los merecíamos, pero Dios nos los dio o nos las dio, la gracia. ¿Sí? La gracia de Dios es el don de Dios que eleva a lo sobrenatural a la criatura racional, haciéndola hija suya y partícipe de su vida. Entonces, es algo sobrenatural que nosotros, sin merecerlo, Dios nos lo regala y entonces
nos hace partícipes de ella, y gracias a esa gracia nosotros podemos estar o podemos llamarnos hijos de Dios, ¿sí? Sin que lo mereciéramos, porque hemos visto que somos pecadores y nos ha sacado del lodo profundo donde estábamos y nos ha llamado a ser sus hijos. La gracia de Dios no se refiere única y exclusivamente al perdón de Dios, sino también a la salvación del hombre, enseñando al hombre a rechazar los deseos mundanos y los actos impuros. ¿Sí? ¿Vamos bien o lo repito? Sí, bien, todo bien, ¿no? ¿Lo repito? Sí, por favor. Ok, entonces, la gracia de Dios no se refiere únicamente, o única y exclusivamente, perdón, al perdón de Dios, sino también a la salvación del hombre. Dios nos enseña a rechazar los deseos mundanos y los actos impuros. ¿Sí? La gracia es fundamental para alcanzar la salvación. La gracia es fundamental para alcanzar la salvación. No es por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe. Es solamente por el amor de Dios hacia nosotros que podemos encontrar la salvación. No es que si yo hago más o hago menos, o enseño en más discipulados o en menos, o leo más la Biblia o la leo menos, entonces voy a encontrar salvación. No es así. Por eso dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo inmerecido de Dios que Él nos otorga, es por gracia. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, hermano. Muy bien. Y dice que la gracia de Dios llega por medio de la fe. La gracia de Dios llega por medio de la fe. Y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. Dice que por fe somos hechos salvos. Y dice que tenemos que aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Al aceptarlo, estamos aceptando ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, y estamos aceptando que por ese sacrificio nosotros podemos ser salvos o somos salvos, somos llamados hijos de Dios. Por eso dice que la gracia de Dios llega por medio de la fe. Si no tuviéramos fe, no podríamos decir que somos salvos, porque probablemente no lo vemos. O sea, seguimos viviendo nuestra vida terrenal, seguimos padeciendo, seguimos teniendo problemas. Aparentemente nada ha cambiado en el plano terrenal, pero en el plano espiritual ha cambiado muchas cosas. Y ese plano espiritual también afecta al plano terrenal. Entonces, seguimos en este mundo, seguimos batallándole, pero sabemos que por fe somos salvos, y cuando Dios nos llame delante de su presencia, vamos a poder estar
gozando de la presencia de Dios en el reino celestial. Por eso es por fe aceptando el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Bien? Todo bien. Muy bien. Vamos a el libro de Efesios, capítulo 2, versículo del 4 al 10. Efesios 2 del 4 al 10. Ajá, del 4 al 10. ¿Ya lo tiene? Amén. ¿Me puede ayudar a leerlo ahorita? Nada más que lo encuentre mi hermana Carmen, pero me puede ayudar a leerlo, por favor. ¿Ya lo tenemos? Amén. Por favor, adelante, ahorita. ¿Me puede ayudar a leer? Sí. Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ok? Es lo que hemos estado platicando. Dice que Dios es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Por su gran amor. ¿Sí? Por ese gran amor y que nos amó a nosotros. Y que aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice que por gracia somos salvos, ¿no? No es por obras para que nadie se gloríe, no es que yo soy mejor o peor, o yo hago más cosas o menos cosas, no es así. Es solamente por gracia, por el amor que Dios nos tiene, somos hechos salvos para que podamos vivir. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sí? Dice, para mostrar, en el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y lo estamos viviendo ahorita. Estos son los siglos venideros. Hoy estamos viviendo, podemos sentir su abundante riqueza de su gracia, de su bondad, ¿sí? Nos ama tanto que podemos hoy gozar de ese amor, ¿no? De ese perdón, de esa gracia, de ese regalo inmerecido, lo estamos viviendo. Seguimos viviendo en este plano terrenal, pero creemos que en algún momento, después de que nos muramos, o posiblemente Cristo venga y no vamos a padecer la muerte física como tal, porque dice que no todos padecerán la muerte física. A lo mejor viene hoy Cristo y nos va a llevar, entonces pues no nos morimos, pero aún así nos lleva delante de su presencia. Probablemente me muera en estos días y entonces dentro de 2, 3 años va a venir Jesús y aún así voy a estar delante de su presencia. Eso es lo que creemos y confiamos, que vamos a poder estar delante de su presencia, no por nosotros, por el sacrificio de Jesús en la cruz, por su gran amor, por su gracia derramada en cada uno de nosotros. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Señorita, ¿cómo lo ve esto? Bien intenso. Bien intensa, pero es
¿Es fácil de entender? ¿Sí queda Sí. claro esta parte? ¿Sí? Sí, Muy sí. bien. Vamos a Colosenses, al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo del 13 al 14. Está adelantito de Efesios. Efesios, Filipenses, inmediatamente Colosenses. Colosenses 2, versículo del 13 al 14. ¿Ya lo tenemos? Ya. Hermanita Carmen, ¿nos puede ayudar a leerlo, por favor? Claro, sí. Y a nosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Así es. Entonces, estábamos muertos en delitos y pecados. Dios derramó su gracia sobre nosotros, nos salvó, nos dio vida eterna. Dice que todos nuestros pecados los ha echado al fondo del mar y no se acuerda de ellos jamás. ¿Sí? Y los que vamos cometiendo día a día, tenemos que ponernos a cuentas delante de Él. Y Él dice que Él es fiel y justo. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, tenemos que estar agradecidos con Él porque gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, todos nuestros pecados quedaron borrados. ¿Sí? Todos quedaron borrados. Entonces, por gracia somos salvos. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios, entonces, es un don de Dios, es un regalo inmerecido, ¿sí? Es por medio de la fe y gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Sí? Muy bien. Vamos, por favor, a 2 de Corintios. Está un poquito más para atrás de Colosenses. La carta de 2 Corintios, capítulo 12, del 9 al 10. Amén. Hermano Rodrigo, por favor, ¿nos puede apoyar a leerlo? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y si nosotros dejamos que, o vamos haciendo que la carne mengüe y entonces el espíritu crezca, probablemente podríamos vernos débiles, pero dice que mientras más débiles somos, somos más fuertes en Él, ¿sí?
porque Dios es el que se manifiesta en nuestras vidas, porque es el poder de Dios en nuestras vidas. Nosotros somos débiles, no somos nada, pero cuando permitimos que Dios ejerza ese poder en nuestras vidas, somos fuertes en Él, no en nosotros, no en nuestras fuerzas físicas, sino somos fuertes en Él, en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en lo que Dios está actuando en nuestras vidas. Dice al principio, bástate de mi gracia, ¿sí? Es lo único que necesitamos, su gracia. No necesitaríamos nada más. Claro, necesitamos trabajar, necesitamos tener economía para seguir viviendo, eso es muy cierto. Dice, comparte nuestro pastor Doroteo, dice, no vamos a la tienda y le decimos, deme 1 kilo de tortillas y te leo te leo un salmo, ¿no? Es 1 kilo de tortillas y yo tengo que pagar 18 pesos, pero sería suficiente solamente con su gracia, ¿sí? ¿Hay dudas hasta aquí o vamos bien? Vamos bien, ok. Muy bien. Nada más que aquí la tortilla está 16. Ah, la tortilla está 16. Bueno, es que no sé cómo esté, pero por eso dije 18, pero está 16 entonces, sí. Muy bien, entonces, ¿quién me puede apoyar resumiendo qué es gracia? ¿Quién dice yo? Con sus propias palabras. Gracia para mí es el don que nos ha dado Jesucristo para que por medio de la fe nosotros estemos día con Él, sabiendo de que si nosotros, entre más nosotros estemos cerca de Él, vamos a tener la gracia de llegar junto de Él el día que se nos permite llegar a su lado. Y no es por algo que yo haya hecho en el mundo, haya hecho. No me puedo ir de aquí hasta el templo, hincado de ida y vuelta, pero puedo hacer y rascarme la espalda con dagas, no sé, y hacer millones de sacrificios. Pero si no estoy siguiendo las reglas de mi Señor Jesucristo, pues de nada sirve, porque yo la gracia ya estoy dada, nomás la cuestión es saberle llegar a Él, pero por medio de la fe. Gracias, hermanito. Hay que saber vivir la gracia, ¿sí? Sí. Como bien dice, no necesitamos irnos hincados, irnos caminando, no necesitamos hacer ningún sacrificio para que podamos acceder a todos los beneficios que Dios tiene para nosotros. No necesitamos hacer ningún sacrificio, solamente necesitamos creer y vivir una vida en santidad, que era lo que veíamos la clase pasada. Vivir una vida en santidad, una vida que apartada para Dios, ¿no? Eso es lo que necesitamos hacer, creer, porque ya se nos fue dado, no porque me pare de cabeza todos los días, no porque le rece ¿Mandé? Sí. Sí, es que lo volteé para que nos escucháramos mejor, pero lo vuelvo a voltear. Sí, listo, ya está. Entonces, no es, ya está, ¿verdad? Ok. Entonces, no es que yo me pare ni le rece al santo, ni haga, no, porque eso ya Dios nos los dio, ya lo tenemos. Lo único que tenemos que hacer es vivir dentro de esa gracia, vivir con la libertad que Dios nos da de poder amarlo, de seguirlo, de obedecerle, de que seamos transformados, ¿sí? Porque es un regalo de Dios, ¿sí? Entonces, cuando mi hermana Carmen, o yo le voy a dar un regalo a mi hermana Carmen, no le voy a decir, hermanita Carmen, le traigo estos chocolates, pero tiene que dar 2 vueltas a la manzana, o tiene que repartirlos entre todos en su casa, porque si no, no se los voy a dar. No, porque no sería un regalo, ¿no? Yo se los llevo, se los doy, y ya mi hermanita hace lo que ella quiere, pero no le pongo ninguna condición, ¿sí? Es un regalo que Él nos da. Claro, tenemos que vivir de acuerdo a su palabra, tenemos que apartarnos por voluntad,
¿sí? Santificarnos por voluntad para poder seguir su palabra. Pero no es que Dios nos los condicione. Él nos dice que podamos, que sigamos su palabra para que nos vaya bien, para que vivamos una vida feliz, para que vivamos una vida en armonía con Él, no por otra cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que es gracia, ¿sí? Si no hay otra duda, algún otro comentario, vamos a seguir adelante. En el discipulado decía gracia contra legalismo. Y ahora vamos a ver qué es el legalismo. Es imponer los mandamientos. Imponer los mandamientos, ¿qué más? Es imponer los mandamientos del hombre como si fueran mandamientos de Dios. Ajá, sí, sí, sí. Por ahí va, muy bien, hermanita Carmen. Legalismo, una interpretación muy popular nos dice que el legalismo es cualquier forma de obediencia minuciosa a la ley de Dios. Lo voy a volver a decir. Una interpretación muy popular nos dice que el legalismo es cualquier forma de obediencia minuciosa a la ley de Dios y por lo tanto debe ser evitada. Vamos a desarrollarlo más adelante para que lo entendamos. Muy bien, ¿sí? Pero hasta ahorita vamos con esto. Y dice, obedecer correctamente. ¿Debe ser qué, perdón? ¿Mandé? Y debe ser evitada. ¿Debe ser qué? Evitada. Gracias. Uh-huh. Gracias. Dice que obedecer correctamente la ley de Dios no es legalismo. Pero el legalismo no viene en la Biblia. La palabra legalismo no viene en la Biblia. Dice, ser legalista en el sentido religioso, es aplicar las leyes de Dios de una manera que Él nunca pretendió. Entonces, vamos a explicarlo. La definición más tradicional, lo que podemos encontrar es que legalismo es aquellos que aplican minuciosamente la ley de Dios. Eso no es ser legalista. Legalista es querer aplicar las leyes de Dios de acuerdo a lo que nosotros creemos o entendemos y no de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo o pidiendo que hagamos. Eso es ser legalista. Que nosotros le pongamos nuestro punto, nuestra coma, que aumentamos, que disminuyamos esa ley de Dios a nuestro beneficio o entendimiento. Eso es ser legalista. No aplicar, ser legalista no es que apliquemos la ley de Dios. O sea, si yo sigo la ley de Dios, de acuerdo a lo que está escrito, no me hace ser legalista. Me hace ser legalista que se dice, no comerás, tendrás un día de reposo. El sábado será el día de reposo. Ah, bueno, pero yo no solamente quiero el sábado, sino también el domingo y el lunes. Entonces, mi día de reposo es sábado, domingo y lunes, y yo obligo a que todos los demás tengan esos 3 días de reposo porque yo he entendido que es sábado, domingo y lunes. Y no es así. Dice la palabra de Dios que 6 días se trabajará y un día se descansará. Un día en el que tengamos comunión con Dios. Por eso Dios dice que en la palabra, en el libro de Génesis, dice que
Dios creó todo en 6 días y descansó el séptimo. Y la palabra descansar es tener una comunión con Él. Entonces tenemos que tener un día, un momento específico para tener esa comunión con Dios. Entonces, estoy siguiendo la ley, pero no estoy aumentando la ley. ¿Sí? La veo con cara de what, ¿no? No, es que ya me confundí. Ok, a ver. Desde el concepto, ¿no? Lo que significa legalismo, pues ahí ya me perdí y ya no entendí cómo lo explicas, porque entonces es o no es. Okay. Ya me perdí. Muy bien. El primer concepto que les di es que una interpretación muy popular, o sea, las personas de manera popular creen que el ser legalista es cuando si yo trato de seguir las reglas de Dios que me puso, ¿sí? No matarás, no adulterarás, no harás falso testimonio, etcétera, ¿no? Si yo sigo esas leyes, para algunos eso me hace ser legalista. Y no es Pero así. ¿por qué dice, y por lo tanto debe de ser evitada? Ok. Dice, es cualquier forma de obediencia menos a la ley y por lo tanto, es que esa es la definición global de lo que en el sentido popular creen que es legalismo. ¿Sí? Entonces, O sea, ok. ¿sí? Uh-huh. O sea, es una definición popular que dicen que para yo no ser legalista no tengo que seguir las reglas que Dios me puso, porque si yo sigo las reglas Uh-huh. que Dios me pone, me hace ser legalista. Pero eso no Uh-huh. lo es, por eso dije, no se queden con este primer concepto, es un concepto muy popular que si él me dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, perdona, ama a tu padre y a tu madre, entonces, si yo estoy siguiendo esas reglas, para la cultura popular eso me hace ser legalista, porque me encuadra en algo, pero no, eso no es ser legalismo. El legalismo Uh-huh. es que la verdadera definición o concepto de legalismo es que yo aumente o yo interprete la ley de acuerdo a lo que yo pienso o creo y que aumente o ponga cargas extras a las personas diferente a lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Por eso les puse en el siguiente párrafo, obedecer correctamente las leyes de Dios no es legalismo. Ser legalista en el sentido religioso es aplicar las leyes de Dios de una manera que él nunca pretendió. Uh-huh. Ya. ¿Sí? ¿Ya quedó más Sí. claro? ¿Sí? Sí, ya. Ok, sí estuvo como que medio enredado al principio, pero era como un concepto de lo que la gente cree que es legalismo, pero no es así. O sea, si Uh-huh. nosotros aplicamos o seguimos la ley de Dios, no nos hace ser legalistas, nos hace ser hijos de Dios. Es como si Quique, a pesar de que ya está adulto, pero él vive en mi casa, yo tengo mis reglas. Y él al vivir dentro de mi casa tiene que apegarse a mis reglas, le guste o no, o para él no sean las correctas, o para él pueda ser exagerado, pero él está dentro de mi casa y las tiene que acatar. Nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir las reglas que él nos dice. Veíamos en el módulo 5 ser santos, apartados para Dios, ser santificados. Somos justos porque Dios nos ha hecho justos. Somos santos porque Él es santo y Él nos hace santos. Entonces, tenemos que entrar en esto que Dios nos dice. O sea, tú eres mi hijo, yo te acepto como hijo, te adopto como mi hijo, pero mis hijos tienen ciertas reglas, tienen que seguir ciertas reglas. Y como tal, tú tienes que, si tú quieres ser mi hijo, tienes que entrar en esas reglas. Entonces, Uh-huh. ser legalista no es que sigamos las reglas de Dios. Ser legalista es que nosotros añadamos cosas a esas reglas de Dios.
o que nosotros demos una interpretación equivocada. Y lo vamos a entender más adelante. Vamos a seguirle y volvemos a hacer una pausa y regresamos a ver si ya quedó un poco más claro el concepto, porque sí como que se los revolvió un poco, ¿sí? Vamos más adelante. ¿Quiénes eran los fariseos en las épocas de Jesús? Los fariseos, ¿no? No son los que atacaban a la ley de Dios, que siempre es la contra de lo que Dios predicaba, y estaba siempre a favor de los reyes. Bueno, una de las características sí es que estaban en contra de Jesús, pero ellos decían que estaban a favor de lo que Dios decía, pero en realidad no. Vamos a estudiarlo un poquito. No lo traje muy amplio para no hacérselos muy engorroso, pero dice, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos fueron un movimiento político y religioso perteneciente al judaísmo que surgió entre los años 587 y 536 antes de Cristo. O sea, eran judíos, pero era un grupo religioso y político. Estos eran considerados el grupo con mayor influencia dentro de su religión, la cual representaba políticamente a los judíos. Y si recordamos en los evangelios, con quien más tuvo roces Jesús fue con los fariseos, ¿sí? Con los saduceos también, pero con los quien más tuvo roces fue con los fariseos. Era un grupo político religioso judío que eran muy representativos en tiempos de Jesús, ¿no? Eran como, abundaban muchos, eran muchos. Es como hoy, voy a decir esto y no es no es una disputa política, pero es como ahora los morenistas, ¿no? Hay muchos morenistas, pocos priistas, pocos panistas, pero la mayoría son morenistas, ¿no? Ganó Morena y obtuvo, no sé, el 60-70% de los votos del padrón. Entonces hay muchos morenistas. En tiempos de Jesús, no solamente estaban los fariseos, estaban los seduceos, estaban los fariseos, los escribas, etcétera, etcétera. Pero los que más abundaban eran los fariseos, ¿sí? Sí, como los católicos, algo así. Dice que eran hombres dedicados a los negocios y a las relaciones sociales entre la población. Además, creían en la enseñanza oral y se regían estrictamente por las leyes del Antiguo Testamento. O sea, eran muy estrictos en las leyes del Antiguo Testamento. Se considera que los fariseos tendían a creerse superiores a los demás y que a partir de la Biblia fueron conocidos como hombres de falsa moral. ¿Por qué? Porque ponían cargas que ni ellos mismos podían llevar, porque añadían a la ley cosas que no estaba escrito y que a lo mejor decía, no sé, tienes que no comer en sábado y lavarte las manos antes de comer, porque si no te lavas las manos, entonces eres pecador, ¿no? Añadían cosas que ni siquiera en la ley estaban. Ellos sí eran legalistas. Creían que seguían al pie de la letra la ley de Dios, pero no era así. Por eso Jesús estuvo como confrontándolos mucho, porque decía, es que pues tú dices algo y ni siquiera tú lo sigues. Y más adelante vamos a entenderlo un poco más. En general eran personas muy instruidas que pertenecían a la clase media y tenían una gran influencia en la población. Y como tenían gran influencia en la población, pues se aprovechaban de eso, ¿sí? Los fariseos socavaban la ley. Los fariseos, una rama excesivamente estricta de los judíos, cuyas interpretaciones predominaban en el pensamiento popular en el tiempo de Jesús, fueron legalistas. Añadieron muchísimas reglas de su invención a los preceptos de Dios, lo que hacía que estos fueran
transgiversados e interpretados incorrectamente. Sus interpretaciones añadidas a la ley de Dios eran tan desvirtuadas que invalidaban la ley y la hacían totalmente ineficaz. Vamos al libro de Mateo 15, versículo del 5 al 6. Lo vamos a ir entendiendo un poquito más conforme vayamos avanzando. Mateo capítulo 15, versículo 5 y 6. ¿Ya lo tenemos? Me dicen amén, por favor, para saber. Amén. Amén. Dice el 5 y el 6. Pero vosotros, está hablando Jesús, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre, a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y vamos más adelante en el 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, 8 y 9, este pueblo de labios me honra, mas en su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Sí? Entonces está diciendo que si damos ofrenda a nuestros padres o le damos a nuestros padres, dice, es mi ofrenda de Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Y dice, no es así, o sea, tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre, es un mandamiento, a nuestra madre es un mandamiento que Dios nos da, honrarlo, cuidarlos, si tenemos posibilidad, proveerles, ¿sí? Esa es la manera que Dios nos dice que los honremos. Y no por eso decía que, y ellos decían, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarte. Y no es así. Por eso más adelante dice, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Sí? Los fariseos añadían cosas a la ley que no estaban escritas. ¿Vamos bien? Al cumplir con las ordenanzas de los fariseos, las personas ya no estaban siguiendo la ley de Dios. Vamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 19. 19. Amén. Amén. Hermanita Carmen, ¿nos puede apoyar a leerlo, por favor? ¿Sí? Entonces dice que la ley fue dada por Moisés, por Dios, por medio de Moisés, ¿sí? Nadie cumple la ley y aparte lo procuran matar, porque los que estuvieron más en contra de Jesús en los tiempos que Jesús vino a la tierra fueron los fariseos. Los fariseos siempre querían, o fueron ellos quienes lo quisieron matar porque iba en contra de lo que Jesús, ellos estaban haciendo otras cosas que Jesús decía que eran correctas y para ellos eran incorrectas porque habían aumentado las cosas, ¿no? Entonces, dice, ¿qué no les dio ley Moisés, y ustedes no la sigan y ustedes quieren matarme? Porque estaban en contra, porque Jesús decía, ama a tu enemigo, si te han dicho que amar a tu amigo es lo importante, yo te digo que ames a tu enemigo, ¿sí? Que sirvas, que te des. Y para los fariseos no, o sea, los fariseos se creían como una élite muy importante que nadie los podía tocar, nadie podía estar cercano de ellos, solamente su círculo cerrado. Entonces, estaban haciendo cosas
que no decía la ley que tenían que hacer. Y porque Jesús les venía a predicar la palabra de Dios, y aparte de que lo que decía hacía, y los fariseos decían muchas cosas, pero no lo hacían. Entonces, ellos no reconocieron a Jesús. Y lo que querían o lo que quisieron siempre fue matarlo, ¿sí? Porque los estaba poniendo en evidencia, porque ellos estaban haciendo cosas que la ley de Dios o que Dios no decía que se tenía que hacer. Ponían cargas extras a los demás que ellos ni siquiera seguían. Por eso eran legalistas. Y Jesús los pone como eso, como legalistas, como pues están haciendo cosas que ni siquiera la palabra de Dios dice que se haga. No sé si ya vamos como entendiendo un poco más este concepto de legalismo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí, hermanito Rodrigo? ¿Sí? Amén. El enfoque errado que tenían de la ley de Dios llevó a muchos a rechazar a Jesucristo como Mesías, aunque la misma ley dio testimonio de él. Ahí en Juan, vamos ahora al capítulo 5, versículo 39 al 40. ¿Me dices la cita, por favor? Juan, capítulo 5, versículo del 39 al 40. Gracias. Amén. Y dice la palabra, está hablando Jesús nuevamente a los fariseos, escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna, ¿no? Entonces, vimos una de las características de los fariseos era que sabían la ley, eran muy estudiados, ¿sí? Y estamos leyendo en lectura bíblica, estamos leyendo Isaías, y en Isaías encontramos cómo habla del Mesías, cómo habla de Jesús, cómo habla quién es Jesús y qué es lo que va a hacer. Dice que a los suyos fue y no le conocieron. Entonces decía, tú te sabes la ley, escudriñas la ley y no me reconoces, no me aceptas. Yo soy el Jesús el Salvador. Porque los fariseos esperaban a un Jesús que viniera a sacarlos de la esclavitud de los romanos, que viniera con poder, que viniera con ejércitos, que matara a todos, y no reconocieron quién fue Jesús. Por eso dice, o sea, escudriñas la palabra, pones reglas, pero no me reconoces. Entonces, la Biblia es el libro más leído, más estudiado, pero es el menos entendido, porque quien nos revela a Jesús en la palabra es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence, el que nos revela, el que nos enseña. Entonces, cada vez que leemos la palabra, tenemos que leerla con el discernimiento del Espíritu, para que podamos encontrar a Jesús, para que podamos encontrar la voluntad de Dios en la palabra. Sin el discernimiento del Espíritu, es solamente un libro. Es el primer libro que fue impreso y es el más leído, es el más reproducido, pero es el menos entendido. ¿Ven? ¿Hasta aquí vamos bien? Todavía falta un poquito acerca de hablar del legalismo, pero ya son 5 para las 8, vamos a dejarle hasta aquí. Solamente, señorita, ¿cómo vio? ¿Todavía siguen teniendo dudas? ¿Está más claro hablar de esto del legalismo? ¿Sí? No, sí, ya me quedó más claro. ¿Ok? Ya entendí, ahorita que dijiste con lo de los fariseos, que siempre estaban en contra de Jesús y que ellos ponían cargas exageradas a los demás que ni siquiera ellos hacían, y eso los hace legalistas. Ahí como que ya me quedó más claro. Ok. Sí, Todavía nos falta ver un poquito más adelante un poquito más cosas que nos van a ayudar a como a tener más en claro lo que es ser legalista, ¿no? Por eso me decía al principio, sí, pero como que sí ya voy entendiéndole más. Ajá, sí, es que el primer concepto sí, tiene razón, fue como que o sí o no, o qué qué, ¿no? Pero ya más adelante ya lo vamos a ir
desarrollando un poquito más para que nos quede más claro. ¿Sí? ¿Alguna duda, hermanito Rodrigo? ¿Vamos bien? Vamos bien. Muy bien. Afortunadamente, Bueno, entendido. vamos a dejarle hasta aquí. Este estudio está siendo grabado para la televisión. Lo voy a subir a YouTube y se los voy a mandar para que lo puedan volver a repasar. Si hay algún concepto que se nos fue o alguna cosa, para que lo puedan volver a anotar. Y lo importante es eso, que vayamos aprendiendo. ¿Sí? Entonces vamos a dejarle hasta aquí. Hermano Rodrigo nos puede apoyar con la oración para finalizar. Y primeramente Dios, nos vemos la próxima semana. Sí, hermano. Dios Padre Todopoderoso, en este día estamos convencidos de que con toda la sabiduría que tú has traído a nuestra vida, has abierto el camino para que poco a poco nuestros sentimientos, nuestra obra sea reflejada en nuestra vida. Y desde ese tiempo, porque nunca nos has abandonado, nos has dado lo que es necesario para la supervivencia, como comida, el alimento, el vestido, la salud. Y estamos agradecidos por ello para nuestros hermanos, nuestros hijos, todo el mundo que está aquí, que ha escuchado y a nuestro alrededor sean salvos. Ahora más que nunca, por la enseñanza permitida en este día, tenemos que tomar en cuenta de que nos has brindado esa gracia que tanto nos hace falta, pero para conseguirla nosotros también tenemos que poner nuestra parte y es seguir tu camino, Señor. Sabemos que no somos perfectos porque hemos cometido muchos errores, lo digo por mí, pero soy un deseo, Señor, que cada día con día es el mejor y estoy logrando, lo estoy consiguiendo. Seguir con la piel en bruto que es muy difícil cumplir. Pero voy a tratar, Señor, de cada día ser más de tu agrado y con la palabra que tú nos das, me encuentro sanamente bendecido. Amén. 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 Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Dios les bendiga y les guarde. Primeramente Dios, así lo permite, nos vemos dentro de 8 días. Una pregunta, hermanito. Buenas noches. ¿Y la hermanita Reina? Gracias. Buenas noches, sí.